o más bien de este tema, ¿verdad? No nada más de esta clase, que corresponde a, como lo vemos, les voy a compartir de nuevo el programa. Aquí está. Muy bien, como lo vimos, el contenido de este capítulo del programa, la excitación rítmica del corazón, en Guyton es nuestro capítulo 10. Entonces, el capítulo de lectura para Guyton es el 10. En Gannon ya sabemos que todo lo de fisiología cardiovascular o cardíaca es 29-30 y el capítulo 3 de Linda Costanzo, ¿no? Que son nuestras referencias. Con el grupo de ustedes, sí, recuerden porque no terminamos igual con todos los grupos. El día de ayer, llegamos hasta analizar las funciones. El tema número 2, ¿verdad? Del programa corresponde después de recordar la anatomía, quiénes son esas estructuras del sistema excitación-conducción, su nombre, su sinónimo, su localización. Bueno, el tema 3.12 corresponde a las funciones de cada una de estas estructuras. Entonces, llegamos ya al inicio viendo las funciones de este nodo SA. No, doctora, apenas íbamos a comenzar el tema. Ah, perfecto. Entonces lo iniciamos. Gracias, Lili. Iniciamos, ¿verdad? El capítulo. Recuerden que la unidad completa es la fisiología cardiovascular, pero que por razones exclusivamente didácticas, eso quiere decir de enseñanza y aprendizaje, dividimos esta unidad en fisiología cardíaca y fisiología circulatoria. Y como la función del sistema circulatorio es precisamente, ¿verdad?, servir de espacio físico como para que la sangre circule en nuestro organismo, y quien es responsable de que pueda circular la sangre, pues es la actividad de bomba del corazón. Por eso siempre al trabajar esta unidad vamos a dividir, ¿verdad?, la fisiología cardíaca, que es en lo que estamos ahorita, y como segunda parte, la fisiología de la circulación, ¿sí? Y entonces, en este capítulo 3, habiendo ya visto, en el capítulo 1, pues fue un repaso de qué de la anatomía fisiológica del corazón. En el capítulo 2, pues el contenido central que decíamos es la actividad de bomba del corazón. Y ese capítulo que es muy extenso porque nos hizo recordar desde lo que es la estructura anatómica, histológica del miocardio. ¿Por qué? Pues porque finalmente el miocardio tiene bajo su responsabilidad realizar esa actividad de bomba, ¿verdad? Y que nos hizo ver también ese capítulo, pues las respuestas eléctricas, es decir, potenciales de reposo, potenciales de acción. Y en aquel momento nos extendimos porque dijimos que era más conveniente para que aplicáramos la estrategia del análisis comparativo, ver los potenciales de acción del nodo SA, que realmente nos tocaría verlo hasta ahorita. Pero ahorita va a ser muy sencillo, porque ¿qué creen que le vamos a poner ahí? Pues ver antes, ¿verdad? Porque pues ya lo vimos, ya tengo la referencia, y entonces pongo mi leyenda, ver antes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué más vimos después de ver la actividad eléctrica? Bueno, acuérdense que como músculo, en el miocardio también se realiza el acoplamiento, excitación, contracción. Y entonces vimos las respuestas mecánicas del miocardio, ¿sí? El mecanismo, que es muy similar de la contracción al del músculo esquelético. Y luego el de la relajación, ¿verdad? Que son características compartidas, algunas de ellas con músculo liso, en el sentido de que miocardio también va a ocupar líquido extracelular para que sea su principal aporte de calcio. Y igualmente, para relajarse, pues sí es cierto que tiene una diada y por lo tanto parte del calcio va a regresar al retículo sarcoplásmico a través de cerca, y ya conocimos que hizo forma, ¿verdad? Y también vimos que el mecanismo es el más importante, que regresa el calcio al líquido extracelular. Y luego eso nos permitió, ¿verdad?, llegar al análisis del ciclo cardíaco, ¿verdad? Que es el proceso que
mediante el cual el corazón realiza su actividad de bomba. Y eso pues nos llevó mucho tiempo porque el esquema de Wiggers, ¿verdad? Pues maneja los periodos, las fases, los intervalos, los eventos que ocurren en cada uno de ellos, que tienen que ver, decíamos, ¿verdad? Con, después de ver qué periodo, qué fases tiene cada periodo, qué eventos, bueno, eventos valvulares, sin lugar a dudas. Luego, ¿verdad? Los volúmenes ventriculares, sin lugar a dudas, y eso nos llevó a fracción de eyección y gasto cardíaco, ¿sí? Y después seguimos los cambios en las curvas de presión. ¿De quién? Pues de todas las estructuras involucradas. Ventrículos, sí. Arterias también. Y aórtica y pulmonar, ¿verdad? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que manejan presiones distintas y pues las tuvimos que aprender o las tenemos que aprender. Curva de presión auricular también, ¿verdad? Y finalmente acabamos ahí pues viendo lo que son los sonidos, los tonos o ruidos cardíacos y su registro. Y luego en cada uno de ellos su aplicación clínica, ¿verdad? Y terminamos ciclo cardíaco viendo que cuando se registran sonidos anormales, que les llamamos soplos, pues eso se debe a una lesión valvular. Hicimos el ejercicio, ¿verdad? De cómo va a ser el soplo cuando la lesión valvular sea por insuficiencia y cómo va a ser si es por estenosis y cuándo cómo va a ser, significa en qué periodo se va a escuchar ese sonido de soplo. En la sístole quiere decir que vamos a oír el primer ruido y enseguida, formando parte de ese espacio entre primero y segundo, oímos el primer ruido y el ruido del soplo. Ah, pues ese es un soplo sistólico. Y si lo escuchamos entre el segundo y el siguiente primer ruido, entonces ese es un soplo diastólico. Y luego, ¿en qué nos apoyamos? Pues nos apoyamos en nuestra clínica. Y acuérdense que vimos el esquema, ¿verdad? El esquema del capítulo 23, si mal no recuerdo, donde están las zonas que se llaman focos de auscultación de cada válvula cardíaca en relación a espacios intercostales, líneas paraesternales, línea, línea mamaria, etcétera, ¿verdad? Y entonces, así aprendimos. De tal manera que cerrando eso, jóvenes, ahora nos toca ver otros dos temas fundamentales de la fisiología cardíaca, que es la excitación rítmica. ¿Por qué? Porque esta excitación rítmica depende de una de las propiedades que tiene todo el miocardio. Todo. Todo significa el especializado sistema de excitación-conducción. Ese es el miocardio especializado, ¿verdad? Pero esa autoexcitabilidad también la tiene el miocardio auricular y ventricular. Todo el miocardio es autoexcitable. ¿Cómo traduzco eso? Pues quiere decir que solo sin necesidad de estímulo nervioso va a generar sus propios potenciales de acción. Eso sí es cierto, el nivel de autoexcitación no es el mismo. Y eso es algo que vamos a aprender. En este capítulo, ¿quién tiene la mayor capacidad de autoexcitabilidad? Pues será el miocardio que pueda generar los potenciales de acción de manera más frecuente. ¿Quién es el menos autoexcitable? Pues el que genera potenciales de acción menos frecuentemente. Eso es algo de este capítulo. Entonces, con dijéramos, ese enlace que acabo de hacerles, entramos a este capítulo. Fíjense que es muy cortito, de hecho lo vamos a ver en esta clase completo. Son 2 temas, nada más, en lugar de 5, ¿verdad? Como 2. ¿Cuáles temas? El primero dice Sistema Especial de Excitación-Conducción. Y el contenido está colocado en 2 subtemas. La anatomía fisiológica, para lo cual, pues nuevamente ocupamos nuestra figura. Esta es la de Gaito.
¿verdad? Es sencilla, pero está completa. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Cuáles son las estructuras que constituyen al sistema excitación-conducción? ¿Cómo se llaman con sus sinónimos? ¿Verdad? ¿En dónde están colocadas? ¿Y de qué tejido están constituidas? Bueno, esa es una respuesta general. Todo el sistema excitación-conducción son fibras de miocardio, diferenciadas y especializadas durante nuestro desarrollo embrionario y fetal para realizar esas dos funciones, para excitarse y para conducir los potenciales de acción. Excitarse, recuerden que tiene que ver con generar el potencial de acción y para conducirlos. ¿Sí? Entonces, todas las estructuras están hechas de miocardio. Ahora, no todas las fibras de cada estructura tienen el mismo nivel de autoexcitabilidad ni tampoco tienen la misma velocidad de conducción. Por eso tenemos que estudiar cada una de ellas por separado. Y claro que no tienen la misma función. Aquí en la anatomía fisiológica, pues es inclusive recordar lo que seguramente vieron en su curso de anatomía. Si mencionamos las estructuras en el orden en el que están colocadas anatómicamente, y en el orden en el que inclusive participan funcionalmente, sin lugar a dudas, la primera estructura es lo que leemos ahí, y está en inglés. Y acuérdense que es el doble beneficio, ¿verdad? Aumento mi vocabulario en inglés. El nodo sinusal. Bueno, es una forma breve. Si lo queremos representar, es el con letras iniciales mayúsculas. N de nodo. S mayúscula, A. Pues ese es el otro sinónimo. ¿Qué significa? Si le llamamos el nodo NSA, ¿qué significa? Nódulo sinoauricular. Y eso es correcto, ¿verdad, Jailene? El NSA, el nodo SA, muy bien. Es también posible llamarle de otra manera, ¿sí? Y la otra manera es con los apellidos de quienes lo describieron, lo identificaron y lo describieron. Entonces, ¿cómo le conocemos, jóvenes? ¿Quién más quiere participar? Mesli. También se puede llamar como nodo de Katie Flag. El nodo de Katie Flag, ¿verdad? Y entonces son sinónimos, cualquiera. Si le decimos sinusal, sinoauricular, nodo NSA o de Katie Flag. Claro, son apellidos, cuidamos la ortografía, K, ¿verdad? TH y Flag al final con CK, ¿sí? Muy bien. La localización. Porque la anatomía fisiológica, la figura está bien hecha en la parte superior de la aurícula derecha. Inclusive ahí está, ¿verdad? A un lado es vecino el nodo de la desembocadura de la vena cava superior. ¿Sí? Y en su histología, es decir, posee en su interior las llamadas células P con letra mayúscula, que ya sabemos que es la inicial de la palabra que en inglés significa marcapaso. Entonces, muchas veces para ahorrar, ¿verdad? Y ahorrar tiempo y decir, en lugar de decir células marcapaso, decimos células P. Pero es correcto, de las dos formas. ¿Cuál es la siguiente estructura? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Las llamadas vías o fibras internodales. Vías o fibras internodales. Ahí literalmente se lee como vías, ¿verdad? Y si no sabía cómo se escribía, pues lo escribo en inglés, así aprendo el doble beneficio, ¿no? Aumento mi vocabulario. El nombre, pues es muy descriptivo, es decir, el nombre que le pusieron a esta segundo componente significa que son fibras que se agrupan formando tres haces o fascículos, ¿verdad? Y por la ubicación
anatómica, pues hablamos de que hay un fascículo anterior, un medio y un posterior. Y también, igual que el nodo SA, ¿verdad? Estos fascículos se les conoce, se les nombra con el apellido de quien lo describió. Entonces, jóvenes, ¿cómo se llama el fascículo anterior de las vías internodales? ¿Es el fascículo de quién? Chirel, ¿nos puedes contestar? Sí, es el de Bachman, doctora. De Bachman, ¿verdad? Así es, con B grande, ¿sí? Es el fascículo de Bachman. ¿Quién nos quiere contestar cómo se le llama, ¿verdad? O cuál es el apellido de quien describe el medio. ¿Carla? ¿Carla de Es de Wekeback. Ajá, el de Wenckebach, y entonces cuidamos la ortografía, ¿verdad? Es con W, CK y al final Bach, Wenckebach o Wenckebach, ¿sí? Muy bien. Y finalmente el posterior, Alfredo, tienes levantada la mano, ¿quieres contestar? De Torel, doctora. De Torel, ¿verdad? Y también cuidamos la ortografía, jóvenes, porque recuerden que la ortografía nos puede hacer cometer errores. Es Torel con H intermedia, entonces TH, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de las vías internodales, podemos referirnos a ellas con su fascículo anterior o de Bachman, ¿verdad? Fascículo medio o de Wenckebach y fascículo posterior o de Torel, ¿sí? La tercera estructura, ahí está también señalada. Ahora es el nodo AB. Se utiliza
jóvenes. Disculpen que entre unos minutos más tarde es que chequé el Power porque ahorita me di cuenta que hacía falta una última diapositiva para acabar este tema y la tuve que importar. Entonces les vuelvo a abrir el programa. De Power y aquí estamos, vamos a seguir trabajando. Les abro para que vean con más claridad estas imágenes, ¿verdad? Entonces, muy bien. Nos quedamos entonces en en lo que es el nodo AB, las vías internodales, el nodo AB, ¿verdad? Y fíjense cómo de ahí, ¿verdad? Del nodo AB va a surgir tres, se puede decir, componentes que juntos van a integrar lo que llamamos sistema de Purkinje. ¿Por qué lo llamamos así? ¿Por qué se considera un sistema? Porque esas tres estructuras que están en los ventrículos, todas ellas están constituidas por fibras de Purkinje. Y entonces aquí tenemos cómo, ¿verdad? Estaría en la parte alta del tabique interventricular, el denominado, como se lee aquí en inglés, as auriculoventricular, as AB. Acuérdense de cuidar su ortografía. Escribes as, si lo tienes que escribir como sinónimo de fascículo o tracto, es como el imperativo del verbo hacer, con H y con Z. Cuiden su ortografía, porque por eso uno comete errores, ¿sí? Si tú le quitas la H y en lugar de Z le pones S, bueno, pues es una excelente carta si estás jugando póker, ¿verdad? Póker de ases, pues es una quintilla, ¿verdad? Pero aquí en fisiología, pues si tú pones as con esa incorrecta ortografía y además pones his como si fuera la tiza con la que solíamos escribir allá hace muchos años en los pizarrones, antes de que hubiera plumones y pizarrones de acrílico, pues los pizarrones eran de tiza. Pues pagarás tu error, ¿verdad? Porque his se escribe el apellido con H y con S. Entonces cuidas la ortografía. As auriculoventricular, AB, ¿verdad? O as de his. Tiene una longitud pequeña de pocos centímetros a nivel del tabique. Encontramos esta estructura en la parte inicial del tabique interventricular y muy pronto se separa en una rama para cada ventrículo. Y por eso ahí tenemos, ¿verdad? Que no sé cómo se decía rama. Cópialo en inglés, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí la rama derecha y la rama izquierda de las de His. Y finalmente, fíjense, aunque la figura está sencilla, tenemos que la terminación de las ramas da origen a una serie, ¿verdad?, de fibras que se disponen de manera ramificada. Ya eso es a lo que le denominamos la red de Purkinje. Nada más que ahí el dibujo, bueno, como es sencillo, no me da luz, ¿verdad? Para que yo pueda, si es que no lo sé, pueda ubicar anatómicamente en dónde se va a encontrar el haz de His, sus dos ramas y la red de Purkinje. Y en dónde significa en qué lugar. Vamos a ubicarnos al interior del corazón y vamos a recordar que tanto en aurículas como en ventrículos, el tejido que está en contacto con la sangre es el endocardio. Y que por fuera del endocardio está el miocardio, el auricular y el ventricular. Y luego, por fuera del miocardio, pues está el pericardio. Jóvenes, ¿qué localización tienen las estructuras del sistema de Purkinje? Eso es importante saberlo. Más adelante vamos a ver por qué.
¿No lo vieron en anatomía? Ah, sí. A ver, Chirel, ¿qué nos puedes comentar? Es subendocárdica, doctora. Y esa es la respuesta correcta. ¿Qué significa? Lo tengo que interpretar porque no me voy a aprender nada más por decir localización subendocárdica. Estamos utilizando el prefijo sub, pues significa debajo, ¿no? Por debajo. Endocárdica quiere decir que estas fibras, ¿verdad? Estos componentes del sistema de Purkinje están debajo del endocardio, encima del miocardio. No se encuentran en el espesor del miocardio, jóvenes. Y eso es importante porque por esta diapositiva, miren que les tuve que copiar ahorita, fíjense, esta también. Pues aquí el dibujante, no le salió bien, porque si yo veo esta diapositiva, que son los tiempos de conducción, pues a poco no parece, ¿verdad? Que la red de Purkinje, las ramas están, incluidas en el espesor del miocardio y eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Y entonces terminamos esto con la localización. ¿Qué nos falta? Pues nos falta ahora trabajar el segundo tema, ¿verdad? Del tema 1, 3.1, el segundo tema son las funciones de cada estructura. Y bueno, empezamos, va a estar resaltado en color cuál estructura es la que vamos a estudiar. En este caso es pues nuestro primer nodo, el SA, ¿verdad? El sinusal o de Katie-Flack. Y entonces, en la figura del lado derecho, que es esa figura que ya la habíamos visto, ¿dónde la vimos? En el capítulo 2, tema 2.2, fenómenos eléctricos del miocardio. Y luego tienes el recuadro abajo. ¿Qué tengo que saber, verdad, de este nodo? Pues lo que acabamos de mencionar hace rato. Su localización en la parte superior, ¿verdad?, de la aurícula derecha, por a un lado de la desembocadura de la cava superior. Tenemos que saber lo que también dijimos hace rato, que este nodo es el que contiene las llamadas células P o marcapaso. Y precisamente por estas células es por lo que el nodo SA se constituye en el marcapaso normal del corazón. ¿Sí? ¿Qué tipo de potencial de acción desarrollan? Pues ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Es el PARL con sus siglas en inglés. Que no sé qué es eso, no te apures. Es viernes, tenemos fin de semana muy bueno para pagar deudas de estudio y aprendizaje. Y entonces abrimos un paréntesis, jóvenes. Ver antes. Capítulo 2 de esta misma unidad, obviamente. Capítulo 2, tema 2.2. ¿Verdad? Y ahí vimos esa gráfica que está arriba. Y aprendimos que eso de PARL es el potencial de acción de respuesta lenta. Y aprendimos que esos potenciales, pues se les llama así o se les llama sin meseta, ¿verdad? Y que en lugar de las 5 fases que tiene el potencial del miocardio ventricular y fibras de Purkinje con meseta, estos nada más tienen 3 fases. Y conocimos, ¿verdad? Que tiene como cualquier potencial, su potencial de reposo que corresponde a la fase 4. Y vimos su valor, ¿verdad? Entre menos 55, menos 60. Y vimos su característica, que lo hace, ¿verdad? Ser inclusive o el del tejido más excitable del miocardio. Su potencial de reposo, como está ahí, es inestable, lo cual dijimos, en cuanto llegue ese valor, inmediatamente se va a depolarizar. Y primero es una depolarización que los autores le llaman, ahí dice potencial de reposo nada más, pero en realidad esa depolarización se le llama el potencial marcapaso. Y ese potencial marcapaso cambia, depolariza a las fibras del nodo SA del valor de reposo, menos 55, menos 60, hasta el umbral de excitabilidad. Ahí está, ¿verdad? En inglés, umbral de descarga. Y ese cambio de ese voltaje es a lo que se le llama el potencial marcapaso.
Ahí acaba la fase 4, es un potencial inestable, potencial de reposo. ¿Qué más aprendimos de él? Sus dos mecanismos iónicos, ya los vimos, inclusive manejados ahora de manera muy elegante en la biología molecular, con sus siglas. La corriente, ¿verdad? I mayúscula, Na de subíndice y la letra F que me está diciendo que es la difusión simple del sodio, ¿verdad? Por estos canales que así les quisieron poner, curiosos, graciosos, chistosos. Eso me explica la mitad de ese potencial marcapaso. Se cierra esa corriente y se continúa con la ICAT. Ahora es la corriente de calcio por canales transitorios. Esas dos corrientes son responsables de producir ese cambio de voltaje del potencial de marcapaso. Se cierra esa corriente y ahora pues se va a llevar a cabo la fase 0, la depolarización del menos 40 al 0, porque acuérdense que estas células prácticamente no tienen inversión. Entonces esa fase 0, pues del menos 40 al 0, ¿verdad? No es tan vertical como en el potencial de acción con meseta, y por eso se llama de respuesta lenta. El mecanismo iónico es como músculo liso. La corriente ICAL. Y fíjate para que el análisis comparativo siempre lo utilices. Esa corriente ICAL en estas células es responsable de la fase 0, la depolarización. Pero esa corriente también participa en el potencial con meseta. También participa, recuerda. Esa ICAL, que es la difusión simple de calcio, un poco de sodio, por los canales lentos, que son de calcio y un poco de sodio, pues es la responsable de la meseta, de la fase 2. Fíjate, porque ¿qué pasó en este examen? Que hubo una pregunta que creo que les generó, ¿verdad? Como que inestabilidad emocional. Simplemente porque la pregunta yo la formulé diciendo qué ritmos del electrocardiograma se registran, ¿verdad? En estado de vigilia y en estado de sueño. Creo que así era la pregunta. Bueno, luego la vemos. Jóvenes, el análisis comparativo integra, ¿verdad? Si estás en potenciales y hay una corriente que es compartida por los dos tipos, ¿verdad? De miocardio, el que genera potenciales con meseta, el que no genera, ubica, para que tu mapa cognitivo, ¿verdad? Ahí está el conocimiento integrado. Ahí está integrado. ¿Qué sucede? Que pues después de la fase 0 viene la última fase de estos potenciales y no es 1 ni 2. Claro que no es 1 ni 2. No puede haber repolarización rápida inicial porque no hay meseta, tampoco hay 2. Entonces estos potenciales, pues fase 3, repolarización nada más. Y fíjate el cambio de voltaje. Del 0, o sea, de la máxima de polarización, y tiene que bajar hasta el reposo, hasta el menos 55, menos 60, sin lugar a dudas. Pues claro, corriente iónica, se cerró la ICAL, y esta va a ser la corriente de potasio, que nada más se le llama la ICA. Y llega al valor de reposo, y de nuevo la inestabilidad, ¿verdad? Cierra la ICA, y ahora va a activar la chistosa, la curiosa, y el ciclo se repite, jóvenes. Y pasamos al último renglón. ¿Con qué frecuencia se repite esa autoexcitación rítmica? Es el nodo marcapaso. Lo vimos y dijimos, ¿cuántos potenciales de este tipo, PARL, desarrollan estas células PO marcapaso por minuto? ¿Cuántos, perdón? Ese es el nivel de autoexcitación y es el mayor de todo el miocardio. ¿Cuántos potenciales PARL? A ver, tengo a Alfredo, levantaste la mano. 70-80, doctora. Así es, ¿verdad? Pues sí, por eso estamos poniendo ahí después de la interrogación, que por eso ese nodo con su mayor nivel de autoexcitabilidad, pues es el que determina que nuestra frecuencia cardíaca
Ahora no voy a decir frecuencia cardíaca 70-80 potenciales por minuto. Por favor, ¿verdad? No, no te desubiques. No te desubiques. Es frecuencia cardíaca, ni siquiera se le pone más que el número. ¿Por qué? Porque se entiende que si es frecuencia cardíaca son 70-80 latidos por minuto, o lo que es lo mismo, 70-80 ciclos cardíacos por minuto. Entonces yo no puedo contestar, frecuencia cardíaca 70-80 potenciales de acción por minuto. Por Dios, entonces, ¿en dónde está tu nivel de atención? Tu nivel de seguridad para separar. Una cosa es el nivel de autoexcitación rítmica, que ese sí es 70-80 potenciales. Porque además, jóvenes, las demás estructuras del sistema excitación, conducción, quiero decir, nodo AB, inclusive fibras de Purkinje, van a tener su propio nivel de autoexcitación, su propio valor de potenciales de acción por minuto, que si normalmente las otras estructuras no son marcapaso, ¿cómo deberá ser su nivel de autoexcitación? ¿Qué número de potenciales de acción generará el nodo AB y el haz de His con sus ramas para que normalmente no sean los marcapasos normales? Al menos cualitativamente, ¿qué diríamos? Igual, mayor o menor. ¿Cuál es la respuesta? No me di a entender, ¿verdad? No importa, ahorita lo vemos enseguida. A ver, Carla, Denise, levantaste la mano, y Cassandra, las escuchamos. Ah, sí, va a ser menor, doctora. Claro, ¿verdad? Que tiene que ser menor y por eso las otras no son marcapaso, ¿verdad? Porque si es menor, pues imagínense que una estructura tenga un nivel de autoexcitación rítmica de 20 potenciales de acción por minuto. ¿Qué significaría eso? Que nuestra frecuencia cardíaca basal pues va a ser esa, 20 latidos por minuto, ¿sí? Cassandra, tú habías levantado la mano, también te escuchamos. Sí, doctora, igual iba a mencionar que era menor. Era menor, así es. ¿Y eso dónde lo vamos a ver, jóvenes? Bueno, esto ya lo superamos. Pongan esa leyenda, ¿verdad? Ver antes, ya habíamos visto la manera como funcionan estas células en su excitación, ¿sí? Ahora nos vamos al segundo componente, fibras internodales. Y este esquema me va a servir para fibras internodales y me va a servir también para el nodo AB, ¿verdad? Y entonces, fibras internodales, miren, el esquema está sencillo. Recuerden que el dibujante de Editorial Elsevier para el texto de Guyton, pues no es tan así como que tan creativo, pero al menos los esquemas me dan una idea, ¿no? Por ejemplo, vías internodales, pues ya habíamos visto aquí, son sus 3 fascículos. Y bueno, aquí, como en esta figura del capítulo 10, Guyton quiere representarlas, bueno, pues ahí me pone eso, ¿verdad? No Guyton, el dibujante, pues Guyton además ya falleció, lamentablemente. Y entonces aquí tenemos vías internodales, pues desde el nombre, ¿verdad? No vamos a decir comunican a las de His con sus ramas, porque en todo caso le hubieran puesto vías de Purkinje, ¿no? Si es internodales es porque esa función tienen. Conducir los potenciales, porque a partir de estas estructuras, de las vías o fibras internodales, la función del resto de las estructuras es conducir. Esa es la función normal. Que pueda cualquiera de estas estructuras actuar como marcapaso, eso es cierto, jóvenes, pero normalmente no. Si alguna de estas estructuras debe actuar como marcapaso, vean aquí, por favor, en el tema 3.2, que no hemos llegado a él, estamos ahorita en el 3.1.2. Y vean el subtema 3.2.1. Y ahí dice marcapaso normal y ya sé quién es, ¿verdad? Y marcapaso ectópico. Ah, porque cualquiera de las otras estructuras hay arritmias que se desarrollan y que obligan a que alguna de esas estructuras tome la función de marcapaso. Y esos marcapasos no son normales, se llaman ectópicos.
ectópicos, quiere decir fuera de lugar, ¿verdad? Porque normalmente no lo son. Por lo tanto, concluimos la función de todas las demás estructuras del sistema excitación-conducción, desde las vías internodales hasta la red de Purkinje, es conducir los potenciales de acción. Una vez dicho esto, ¿de dónde a dónde conducen las vías internodales? Pues va implícito en el nombre, ¿verdad? Y dice internodales, entonces de nodo a nodo. Eso significa de nodo SA a nodo AB. Esa es su función. Por supuesto, ¿verdad? Que al estar en las aurículas, pues también conducen los potenciales al miocardio auricular, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Pero la verdad es que en el espesor de la pared libre de las aurículas, su tabique, igual que en los ventrículos jóvenes, pues la conducción requiere de esa unión que recordamos tiene cada miocito ventricular y auricular con su vecino, los llamados discos intercalares. Recuerden que ahí se establecen esas uniones comunicantes, los conexones, y por supuesto que a través de ellos va a ocurrir el flujo de iones para que se conduzca de una manera eficiente la excitación, en donde tanto en aurículas como en ventrículos. Bueno, aquí ya habíamos visto que eran 3, ya vimos su nombre, entonces ya, con eso es suficiente. Quizá podríamos agregar, ¿verdad? Que estas vías tienen una velocidad, alcanzan una velocidad de conducción del doble. ¿Del doble de quién? Del miocardio auricular y ventricular. Recuerden que esto también ya lo vimos en el capítulo anterior y aprendimos que el miocardio auricular y ventricular tenía una velocidad de conducción en un rango de 0.3 a 0.5, o sea, máximo medio metro por segundo. Estas vías lo duplican. Las vías tienen una velocidad de conducción de hasta 1 metro por segundo. ¿Sí? No es la más alta, pero es el doble que miocardio auricular y ventricular. Y ahora vámonos al nodo AB. Aunque ahí aparezca solito, cuando uno lee, ¿verdad?, el texto de Guyton, resulta que el nodo AB crea una unidad funcional con dos tipos de fibras que están asociadas con él. Y entonces esa unidad funcional es el nodo AB y sus fibras asociadas. ¿Quiénes son esas fibras asociadas? Vamos a verlas aquí porque, aunque el dibujo es sencillo, está bien hecho, está demostrativo, ¿verdad? Y podemos observar, miren, localicen el nodo AB. Ya habíamos dicho que está en la base de la aurícula derecha, a un lado del tabique interauricular y sobre el anillo valvular de la tricúspide, que es tejido fibroso. Y fíjense cómo ahí dice, tejido fibroso atrioventricular. Es el anillo de la válvula tricúspide, ¿sí? Ahora, vean al nodo, el nodo AB, ¿verdad? Y luego vean cómo en la parte final, la parte distal de las vías internodales, hay unas fibras diferenciadas que no son iguales a las del resto de las vías internodales, no. Son fibras muy diferenciadas. Y entre las características que nos interesa es que son las más pequeñas fibras, en cuanto a longitud y en cuanto a diámetro. Son cortas y muy delgadas. Tan es así, ¿verdad?, que por ese motivo son las fibras de todo el miocardio que tienen la velocidad de conducción menor. Y ya también lo vimos antes. Pónganlo entre paréntesis, velocidad de conducción menor. Ya la habíamos visto, ¿verdad? 0.02 metros por segundo. Acuérdense que velocidad de conducción siempre la unidad es metros por segundo, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas fibras? Pues ahí está su nombre, está en inglés, qué bueno, ¿verdad? Pues lo castellanizamos, al traducirlo son las llamadas fibras de transición. Fibras de transición.
para nosotros. Ahí se lee transicionales. Bueno, pues si quieres traducirlo literalmente, está bien, ¿verdad? Es más frecuente manejarlo como fibras de transición, ¿sí? Y esa es su característica, jóvenes. ¿Cuál? Uno, que forman parte de las fibras asociadas al nodo AB, que se localizan en la parte distal final de las vías internodales y que obviamente establecen comunicación con el nodo AB, que son las más pequeñas en longitud y en diámetro y que por ello tienen la menor velocidad de conducción. Y eso se va a ocupar para explicarnos la función que tiene el nodo AB con sus fibras asociadas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles otras son las segundas fibras asociadas al nodo? Bueno, pues vean, las de transición son las que llegan al nodo y las otras, pues son las que salen del nodo. Y esas que salen, jóvenes, son también fibras cortas, delgadas, que atraviesan el anillo fibroso de la válvula tricúspide. Y como están atravesando ese anillo fibroso, pues le pusieron a estas fibras porción penetrante de las de His. Porción penetrante de las de His. No se vayan a confundir porque estas fibras, por supuesto que no son fibras de Purkinje. No son. Son fibras también diferenciadas que pues le pusieron así porque claro, a partir de ellas, fíjense, a partir de ellas, por supuesto que va a estar todo el sistema de Purkinje. Ahora sí, el haz de His y sus ramas y la red de Purkinje. Pero antes de llegar a eso, ¿qué función tiene el nodo AB con sus fibras asociadas? Acuérdense que Guyton en sus subtítulos hasta me lo pone con letras mayúsculas y más grandes. ¿Qué leyeron en el capítulo 10? ¿Qué función? Arturo, ¿te escuchamos? Sí, doctora, su función va a ser retrasar la contracción ventricular para que permita pues la contracción de las aurículas y el vaciado de sangre antes de que se contraigan los ventrículos. Ese va a ser el resultado. Es cierto. Gracias a la función del nodo, la contracción, que es la sístole auricular, ocurre cuando debe ocurrir, que es estando los ventrículos aún en diástole, o lo que es lo mismo, relajados. Porque imagínense, si no existiera la función del nodo AB y sus fibras asociadas, la velocidad de conducción haría que aurículas y ventrículos se contrajeran simultáneamente. Jóvenes, eso para al corazón en sístole. Entonces, la función del nodo AB y sus fibras asociadas permite que la sístole ocurra como la fase final de la diástole, estando los ventrículos relajados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función? Ya Arturo nos explicó la consecuencia, ¿verdad? ¿Cómo le hace el nodo y sus fibras asociadas para provocar eso? La contracción de aurículas y ventrículos, pues depende de su excitación, ¿no es cierto? Es decir, depende de que se exciten. Si no se excitan las aurículas, pues no va a haber sístole auricular. Si no se excitan los ventrículos, peor aún, no va a haber periodo de sístole. Jóvenes, ¿qué función tiene el nodo AB? ¿Qué es lo que retrasa? Por supuesto que va a retrasar, ¿verdad? Pero no podemos decir que la función del nodo sea retrasar la contracción. ¿Qué es lo que el nodo hace? ¿Qué está conduciendo? El sistema excitación-conducción del cual forma parte el nodo y sus fibras asociadas, ¿qué están conduciendo, jóvenes? A ver, Sherlyn, te oímos. Y también... Ay, perdón. Ajá. No, está bien, Sherlyn, te oímos a ti. Primero. ¿Serían los estímulos de las aurículas a los ventrículos? Los estímulos. ¿Ocupa otra palabra? O sea, más bien, ¿qué quieres dar a entender con estímulos, Sherlyn? ¿Los potenciales?
Eso, ¿verdad? Entonces cambiamos estímulos por excitación, ¿verdad? Por excitación. Lo que hace el nodo AB, a ver, también tengo la mano levantada de Valeria. ¿Te escuchamos, Valeria? Ah, sí, doctora, yo iba a utilizar la palabra que es retrasar el impulso cardíaco. Y eso es correcto, ¿verdad? Como estas estructuras ya habíamos señalado, a partir del nodo SA, las demás conducen, ¿verdad? Los impulsos pues son los potenciales de acción. Cuando se conducen le llamamos impulsos, ¿verdad? Cherly nos hablaba del estímulo y dice los potenciales de acción. Esa es la función, jóvenes. Por eso esas fibras de transición tienen que tener una velocidad de conducción tan baja, porque imagínense, es cuestión de utilizar la hemisferio derecho, la imaginación. Ah, acá está, hemisferio derecho, la imaginación. Vean cómo los potenciales de acción se originan en el nodo SA. Las vías internodales van a conducir con una velocidad de 1 metro por segundo. Y cuando los potenciales lleguen a las pequeñitas fibras de transición, el freno total y absoluto, de venir con una velocidad de 1 metro, las fibras de transición lo bajan, no 10 veces, jóvenes. Vean esa dimensión. Si la velocidad bajara 10 veces, eso quiere decir que las fibras de transición tendrían una velocidad de conducción de 0.1 metro por segundo. Jóvenes, las fibras de transición es 0.02. O sea, son centésimas. Entonces, vean eso. La velocidad de conducción disminuye 100 veces. 100. O sea, es un freno total y absoluto. Que gracias a eso, y no nada más a las fibras de transición, gracias también a que las células del propio nodo también son de conducción lenta y también la porción penetrante de las de His es de conducción lenta, entonces ya podemos ahora sí concluir que la función del nodo AB y sus fibras asociadas, 1, es ser la única vía, jóvenes, normal, por la cual los potenciales de acción se van a conducir de aurículas a ventrículos. Esa es la primera conclusión. No debe de haber normalmente conducción a través de miocardio auricular y ventricular. No la hay porque miocardio auricular y ventricular están perfectamente separados. ¿Por quién? ¿Quién está y quién lo separa? Aquí está el miocardio auricular y quién separa el miocardio, pues ahí está en la figura. ¿Quién, jóvenes? ¿Quién impide que haya conducción de miocardio auricular al ventricular de manera directa? Brenda, te oímos. Los anillos fibrosos, doctora, que generan se me olvidó. Bueno, pero no dejen que pasen los pulsos directamente, sino que le digan. ¿Quién separa el miocardio auricular y ventricular? Ahí está en su figura, jóvenes. A ver, había levantado la mano también Arturo. Sí, doctora, pues serían los anillos fibrosos, como mencionaba. Claro. Y eso es vital, jóvenes. Es vital. Algunos niños, por errores en el desarrollo embrionario y fetal, desarrollan bandas de miocardio que anormalmente van de miocardio auricular al ventricular. Eso es muy grave, joven. Muy grave, porque si la conducción no va por el nodo AB y sus fibras asociadas, la conducción va a ser tan rápida que cuando ocurra la sístole auricular, prácticamente al mismo tiempo va a ocurrir la sístole de los ventrículos. Y eso puede llevarlos a la muerte por paro cardíaco en sístole. Entonces, muy importante saber. Conclusión número 1, vamos a regresar de nuevo ya unos minutos y les doy para terminar este tema. Conclusión número 1, el nodo AB y sus fibras asociadas es la única vía que normalmente conduce los potenciales de acción de aurículas a ventrículos.
No hay, no debe de haber comunicación de aurículas a ventrículos por otra vía. Eso lo impide los anillos valvulares. Segundo, la conducción que realiza el nodo AB y sus fibras es con retraso. Y el valor de retraso, jóvenes, pues lo vamos a ver ahorita que regresemos, porque yo creo que ya nos quedan como 10 segundos. ¿De dónde vamos a sacar el valor de retraso? Uno, de mi hipocampo, si ya lo había estudiado y ya lo sé. Otro, lo sacamos de la figura. De los dos lugares podemos sacarlo. O lo saco de mi hipocampo. Lili, sí. Muy Listo. bien. Ujú, gracias. ¿Dónde está? Este. Ok. Aquí tenemos entonces, ajá, que decíamos, vuelvo a retomar, ¿verdad? Funciones del nodo AB con sus fibras asociadas. Uno, vuelvo a repetir, es la única vía para la conducción de los potenciales, única vía normal, obviamente, para la conducción de los potenciales de acción de aurículas a ventrículos. Número 2, la conducción de los potenciales de acción ocurre con un retraso. Y el valor de ese retraso es lo que permite que la sístole auricular ocurra en la última fase o como la última fase de la diástole. ¿Cuánto vale ese retraso? Pues si ustedes ya lo saben, ¿verdad? Vamos a escuchar. A ver, Cassandra, ¿qué nos puedes decir? Sería de 0.16, doctora. Muy bien, ¿esa cifra la leíste o la observaste en la gráfica, Cassandra? Eso es importante. Las dos cosas. Las dos cosas son valiosas. En realidad es un poco menor, pero a mí te lo quise preguntar para que tus compañeros, obviamente, y tú misma al confirmarlo, sean observadores. No llega a ser de 0.16. De hecho, algunos autores, Brenda, también tengo levantada tu mano. ¿Te oímos? Sí, doctora. Me parece que es de 0.13. 0.13. ¿Leíste esa cifra o de dónde la sacaste, Brenda? No, esa la leí en el Guyton, creo. Guyton, ¿verdad? Sí, es la cifra que Guyton nos da, jóvenes. Es la cifra. Miren, ¿de dónde se saca? Pues de esa figura. Esta que estamos viendo, que es la figura del capítulo, como yo la saqué del texto que tengo que está en inglés, pero es la figura, viene en el capítulo 10, ¿verdad? En el capítulo 10. Y entonces, fíjate de dónde se saca el 0.13. Algunos autores nos dicen que el valor normal del retraso, como Guyton, es 0.13. Otros nos dicen 0.11. Estas cifras son fracciones de segundo. Otros nada más nos dicen 0.1. Nadie dice, nadie, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, 0.09, o sea, menos de 0.1, no, nadie nos dice, ¿sí? Ni tampoco nos dan una cifra mayor a 0.13. Sin embargo,
vean, ¿verdad? Ahí aparece un punto 16. Y eso es importante porque estas cifras que están en paréntesis, jóvenes, lo que me están señalando es la primera cifra, la que está junto a las fibras internodales, esa cifra de 0.03, es el tiempo de conducción de nodo SA a nodo AB. Es cuando los potenciales se pueden registrar en, ¿verdad? El inicio del nodo, o sea, en las fibras de Purkinje. No, perdón, fibras de Purkinje. En las fibras de transición, ¿sí? Luego, fíjense, para atravesar los potenciales conduciéndose en el espesor del nodo AB, aparece ahí otro número, 0.12. Eso quiere decir que la conducción a través del nodo AB ocupa la diferencia entre punto 3, que es cuando llegan los potenciales, perdón, punto 03, que es cuando llegan los potenciales, y el punto 12. ¿Qué diferencia hay, jóvenes? 0.09. Exacto. Aquí hay que ser muy cuidadosos con el punto decimal, ¿eh? Entonces, la diferencia entre punto 03 y punto 12 es esa, Arturo, ¿verdad? Tú contestaste, me pareció hoy escucharte a ti. Sí, doctora. Entonces, la conducción en el nodo AB ocupa o tarda 0.09 de segundo. Pero todavía entre el punto 12 y el punto 16, ahí el punto 16 lo pusieron mal. El dibujante se equivocó. Debía de haber puesto el punto 16, ¿verdad? Lo debía de haber puesto al inicio de las de His, jóvenes. Al inicio. Y entonces, la diferencia entre el punto 12 y el punto 16, que pues no está difícil de sacar, ¿verdad? Serían 0.04, es lo que tarda la conducción en la llamada, ¿verdad?, porción penetrante de las de His. Por lo tanto, ¿verdad? Ahora ya le dimos significado a cada cifra. Por lo tanto, ahora sí, ¿cómo sacamos el punto 13? ¿Cómo lo sacamos a partir de estas cifras que nos está presentando Guyton en esta figura? ¿De dónde sale? Pues sería sumando, doctora, 0.09 más 0.04 da punto Y 13. eso es correcto, ¿verdad? Así puede ser, Mesli, ¿tú contestaste? Sí, doctora. Y eso es correcto, ¿verdad, Mesli? Es decir, se puede obtener esa cifra a partir de sumar, ¿verdad? Lo que tarda la conducción en atravesar el nodo, que son 0.09, y lo que tarda la conducción en atravesar la porción penetrante de las de His, que como ya vimos, ¿verdad?, son 0.04. Si yo sumo 0.09 con 0.04, por supuesto que me da 0.13. ¿De qué otra manera puedo sacar ese valor, jóvenes? ¿Manejando qué cifras? ¿Podría ser contrario, doctora? Ahora restando. Restando. ¿Quién está hablando? Porque no se me... Se me olvidó levantar la mano. ¿Quién fue? Soy Sherlyn, doctora. Sherlyn. Gracias, Sherlyn. A ver, danos tu comentario. Restando. ¿Restando qué? Sería la cantidad de 0.16 Ajá. y la cantidad de 0.03. Y eso es correcto. ¿Por qué, verdad, se puede hacer ahí también? Porque acuérdense que punto 16 es el segundo en el cual van a estar ya presentes los potenciales en la parte alta de las de His. Y punto 03 es lo que ocupan las vías internodales para conducir la excitación de nodo a nodo. ¿Eso qué significa? Como lo habíamos dicho, que los potenciales cuando llegan a las fibras de transición lo hacen en el segundo punto 03. Y si en el haz de His aparece en el punto 16, pues la diferencia entre las dos cifras es el retraso. Lo podemos hacer de una forma u otra. La conclusión es esa.
el retraso en la conducción alcanza ese valor, ¿verdad? Punto 13 y el rango, ¿verdad? Puede ser punto 11 o hasta punto 10 que nos refieren algunos autores, ¿sí? Muy bien, jóvenes, vamos a terminar. Ahora, ¿quién nos falta? Pues nos falta el sistema de Purkinje, o sea, haz de His, rama derecha, izquierda y red de Purkinje. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que su función es bastante obvia. Pues todas las estructuras del sistema de Purkinje están en ventrículos. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Esa, conducir los potenciales a ambos ventrículos, derecho e izquierdo, ¿sí? Y lo hacen a una alta velocidad, de tal manera que, como recordamos, todas estas estructuras están constituidas de fibras de Purkinje, pues aquí como ejercicio vamos a anotar. ¿Y cuál es la velocidad de conducción de las fibras de Purkinje? La mayor que tiene el miocardio, ¿verdad? ¿Qué rango tiene, jóvenes? ¿Desde qué hasta qué? Ya lo habíamos visto en el capítulo 2. Arturo, ¿te escuchamos? De 1.5 a 4 metros por segundo. Así es, ¿verdad, Arturo? Desde 1.5 hasta 4 metros. Fíjense, jóvenes, comparen esa velocidad de conducción, compárenla simplemente con las vías internodales. Es decir, es hasta 4 veces mayor, ¿sí? Segundo, compárenla con la velocidad del miocardio. ¿De qué miocardio? Auricular y ventricular, acuérdense que manejan la misma cifra. 0.3 a 0.5, o sea, medio metro. Y si Purkinje conduce a 4 metros, jóvenes, 8 veces más alta la velocidad. ¿Eso en qué se va a reflejar? En esta figura, que con eso acabamos el capítulo. En los tiempos de conducción. Los tiempos de conducción. Quizá ustedes al ver esa figura, pues a mí también, no crean, a mí me impresiona y digo, ¿a qué horas me voy a aprender? ¿Verdad? Todos esos números, pues sí son muchos, pero realmente con que sepamos 6, y lo más importante es que algunos de ellos tienen el mismo valor, es suficiente. 6, ¿cuántos hay ahí? Pues luego los cuentas, pero seguramente hay más de 12, ¿verdad? Seguramente. Entonces, ¿cuáles nos tenemos que aprender? Porque los necesitamos. Los que están en el recuadro, jóvenes. Fíjense, tiempo de conducción de nodo SA a nodo AB. Pues ahí está de vuelta. Ya lo habíamos comentado hace un rato, ¿verdad? ¿De qué valor es? Tiempo de conducción de nodo a nodo. No es pregunta capciosa. De 1 metro por segundo. Ah, eso, Jailene, y qué bueno que nos lo vuelvas a recordar. Es la velocidad de conducción. No estamos ahorita viendo velocidades de conducción. De hecho, y qué bueno que lo hayas sacado, de la velocidad de conducción dependen los tiempos de conducción. A ver, Mesli, te oímos. Doctora, no escuché bien su pregunta. ¿Era el de retraso? Porque sí se Era, ajá, te la punto repito. 13. Te la repito, es el número 1 del recuadro. Tiempo, son tiempos de conducción. No les puse yo ahí, pero pónganle que es en segundos, fracciones de segundo. Todas esas cifras que están en este esquema de Guyton, del capítulo 10, son fracciones de segundo. Tiempo de conducción es solo segundos. Velocidad de conducción es metros por segundo. Y los tiempos de conducción dependen de la velocidad de conducción. Por eso, ¿verdad? Es importante registrarlo. ¿De qué depende que el nodo conduzca con ese tiempo? De la velocidad de conducción de las vías internodales, ¿verdad? Por eso Jailene correctamente dice es 1 metro por segundo. Ah, pero esa es la velocidad de conducción de las vías internodales. Gracias a esa velocidad de conducción, vean el tiempo de conducción. Ahí está puesto abajo de donde está el nodo AB. ¿Cuánto es? Arturo y ¿quién más? A ver, Karen. Creo que había. Karen, ¿verdad? Levantaste también la mano. A ver, los oímos. De 0.03 segundos. Así es.
Karen, ¿tú también habías identificado esa cifra? Sí, también iba a decir que 0.03 segundos. Por supuesto, pues sí, les dije que ya la habíamos visto aquí, jóvenes. Ahí está, ¿verdad? 0. Entonces, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Tiempos de conducción en el miocardio. No nos vamos a aprender las 15 cifras o más que están aquí. Nos vamos a aprender 6 y es suficiente, ¿verdad? Y como introducción, tiempos de conducción en fracciones de segundo. ¿De qué dependen? De la velocidad de conducción del miocardio. Entonces, el primer tiempo es el de nodo a nodo. Ahí está, 0.03 de segundo. Ahora fíjense, tiempo de conducción de aurículas a ventrículos. Arturo. 0.16 segundos. 0.16. Acuérdense que el 0 es opcional, ¿verdad? A veces lo pone uno como para no confundir con el punto decimal. Lo pueden poner como 0.16 o 0.16. Fíjense, la respuesta de Arturo es correcta, porque es tiempo de conducción de aurículas a ventrículos. No me están preguntando el valor del retraso en la conducción en el nodo AB y sus fibras asociadas. Porque si esa pregunta me la hubieran hecho, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Si en lugar de preguntarme tiempo de conducción de aurículas a ventrículos, me preguntan valor del retraso en la conducción en el nodo AB y sus fibras asociadas. Vamos a ver, Brenda, Chirel, ¿verdad? Te oímos a Brenda y a Chirel. ¿Sería de 0.09, doctora? Ese es solo el nodo, pero le falta Perdón. el haz penetrante, ¿verdad? A ver, vamos a darle oportunidad que no había participado hoy a Yamile. ¿Qué nos puedes decir, Yamile? ¿Sería de 0.13 segundos? Y eso es correcto, ¿verdad? Porque ya lo habíamos comentado. Entonces, si la pregunta es, ¿verdad?, valor del retraso en la conducción de los potenciales de aurículas a ventrículos, valor del retraso, 0.13. Pero si a mí me preguntan tiempo de conducción, jóvenes, mi interpretación es de que los potenciales inician en el nodo SA y por lo tanto ahí es el tiempo 0. A que los potenciales aparecen en el haz de His, el tiempo son 16 segundos. ¿De dónde sale ese 16? A ver, ¿quién nos contesta? ¿De dónde sale ese 16? ¿De dónde sale el tiempo de conducción? Miguel Pacheco. Sería del retraso y de los 0.03 que teníamos de los dos nodos. Así es. Fíjense, el punto 16, así como lo explicó Miguel correctamente, resulta de sumar el valor del retraso de los punto 13 agregándole los puntos 0.3 del tiempo de conducción de nodo a nodo. ¿Verdad? Así es, correctamente. Ahora fíjense la tercera. Tiempo de conducción en el sistema de Purkinje. Tengo que interpretar primero. Si no, no voy a poderlo sacar. ¿Quién es el sistema de Purkinje? Ya lo sabemos. Todas las estructuras que están constituidas de fibras de Purkinje. Haz de His, sus dos ramas y todas las fibras de Purkinje. ¿Cuál es el tiempo de conducción, jóvenes? Encontramos Mestley nada más. Nadie más ubica. Ahí tienen su figura, jóvenes. Digo, no porque no le quiera dar la voz a Mestley. De hecho, te doy el micrófono, Mestley, para que nos des tu comentario. Sí, doctora, son 0.19 segundos. ¿Están de acuerdo los demás? A ver, vamos a ver quién más quiere participar. Arturo quiere participar. Jóvenes, y los demás, somos 37 en el grupo. No es que no quiera, ¿verdad? Me encanta, me gusta que participen de manera libre. Arturo, te escuchamos. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu comentario? Es de 0.06, doctora, segundos. 0.06, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Ahí tienen los números, ahí tienen los números. A ver, ahora Brenda.
Pues yo no lo he leído a ciencia cierta, pero pues como abarca todo lo que tenga fibras de Purkinje, yo digo que es de 0.21. 0.21. De punto 21, perdón. Perdón, de punto 21. Sí, es lo mismo, 0.21, punto 21. Jóvenes, yo quiero, por favor, todos tenemos que estar viendo esta gráfica. Fíjense lo que me está preguntando el recuadro. Tiempo de conducción en el sistema de Purkinje. Esa es la pregunta. Yo tengo que interpretar. ¿Quién es el sistema de Purkinje? Haz de His. Sus dos ramas y la red de Purkinje completa. Aquí en la figura de Guyton, pues todo eso está pintado de amarillo. Y yo quiero que observen primero en qué tiempo se registran los potenciales en el haz de His. Y ustedes ya lo vieron, ya lo dijeron, ¿verdad? Es en el segundo o en la fracción de segundo. ¿Qué? Tengo a Sara. A ver, te escuchamos. Es el 0.16, doctora. Es el 0.16. Claro, ahí es de que empiezan los potenciales en el nodo SA a que yo lo puedo registrar en el haz de His, 0.16 de segundo, jóvenes. Y a partir de ahí se cuenta el tiempo que van los potenciales a cada rama, a cada ramita de la red de Purkinje, hasta la última. Ahí el esquema está sencillo, pero bien hecho. Las últimas ramas de Purkinje están en la parte alta de la pared libre de ambos ventrículos. Jóvenes, ¿qué cifra? ¿Qué cifra está por dentro? No por fuera. ¿Y por qué esa observación es importante? Por la localización de las fibras de Purkinje. ¿Qué no dijeron ustedes correctamente? Que era subendocárdica. No es miocárdica, no es subepicárdica, subendocárdica, jóvenes. O sea, está inmediatamente por abajo del endocardio. Entonces, ¿cuál es el tiempo de conducción, jóvenes, en el sistema de Purkinje? Arturo. Sería entonces de 0.03 segundos, doctora. La respuesta es correcta. ¿Cómo la sacaste? De restar 0.19 menos 0.16. Claro, vean la observación que acaba. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije? Es importante saber que estas fibras del sistema de Purkinje son subendocárdicas. No están en el espesor de la pared, ni tampoco están por debajo del pericardio, del endocardio. Por eso la cifra de referencia para el tiempo de conducción en el sistema de Purkinje no es la que está afuera de los ventrículos, es la que está dentro. Y fíjense cómo tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho, la cifra es la misma. ¿Y por qué es la misma? Pues porque son fibras de Purkinje. Ahora, una última consideración para que esto, dijéramos, sea asombroso. Jóvenes, con su pluma o con algo que tengan a la mano, como qué puede ser, pues no sé, cualquier objeto, pero bueno, puede ser con la pluma. Proyecten la distancia que hay de las de His a cada una de las ramas. Proyectenla sobre el dibujo. Y luego donde se separa la rama y va a dar origen a la red de Purkinje. Y con la misma pluma, ustedes proyecten la distancia que hay de nodo a nodo. ¿No les llama la atención? Por supuesto que hay una distancia 4 o más veces mayor, o al menos 3 o 4 veces mayor, desde las de His hasta que termina la red de Purkinje, que de nodo a nodo. Y resulta que el tiempo de conducción es el mismo, 0.03. ¿Por qué es el mismo? ¿Cómo le hace el sistema de Purkinje para ocupar el mismo tiempo de conducción, siendo que es un recorrido mayor que de nodo a nodo? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace, jóvenes? A ver, Chirel.
Sí, doctora, pues tiene que ver con qué fibras participan en la conducción. En el caso de la conducción de nodo a nodo, son las fibras asociadas al nodo AB, cuya velocidad es de 0.2 metros sobre segundo. En cambio, en el sistema de Purkinje, pues son las fibras de Purkinje, que son hasta de 4 metros sobre segundo. Fíjense, jóvenes, pues ahí está la respuesta. De nodo a nodo, la conducción va por las vías internodales. Como esa velocidad de conducción no la habíamos manejado antes, yo les comenté. Fibras internodales conducen a una velocidad de 1 metro por segundo. Les dije que era el doble de miocardio auricular y ventricular. Pero fibras de Purkinje conducen 4 metros por segundo. Por eso, aunque la distancia sea 4 veces mayor, el tiempo de conducción es el mismo. No sé si soy clara, jóvenes, con esta explicación. ¿De qué otra manera se explicaría que la velocidad de conducción internodal y la velocidad de conducción en el sistema del Purkinje fuera la misma? Pues eso depende de la velocidad de conducción, ¿sí? Fíjense ahora las preguntas 4 y 5, ¿sí? Porque ya nos quedan 15 minutos para terminar. ¿Cuál es la velocidad de conducción en la pared del ventrículo izquierdo? No, derecho. ¿Y cuál en la pared del ventrículo izquierdo? Ahora me está hablando pared. Me está hablando de miocardio. ¿De dónde saco la cifra, jóvenes? ¿Cómo la saco? ¿Cómo saco la velocidad de conducción en la pared? ¿Alguien más? A ver, Carla, Daniela. Sí, doctora, se restaría el 0.22 del 0.16 y nos daría 0.06 segundos. 0.22 está muy bien, Carla, porque es la cifra que está por fuera, está en la superficie exterior de la pared. Pero es velocidad de conducción en pared libre del ventrículo. Entonces, ¿qué cifra tomamos? ¿El punto 16 o qué otra cifra tomamos? Arturo, también te podemos oír. Sí, doctora, para el ventrículo izquierdo sería 0.22 menos el 0.19. Y para el Ajá. ventrículo derecho, pues ya únicamente sería 0.21 menos 0.19. Y eso es Pues es correcto, menor por joven. el grosor de las paredes. Por el grosor, ¿verdad? Y fíjense para concluir, jóvenes, 0.03 de segundo o 0.03 es un número cabalístico en tiempos de conducción del miocardio. Se repite 3 veces. 3 veces. Así que sí es cierto que me tengo que aprender 6, pero 3 de ellos tienen el mismo valor. ¿Cuáles son esos tiempos de conducción? Con eso cierro, ¿verdad? La conducción internodal, nodo SA a nodo AB. Y luego, la conducción en el sistema de Purkinje. Y luego, la conducción en la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Por qué el ventrículo izquierdo ocupa 1/100 de segundo más? Pues porque es más gruesa la pared que el derecho. Y finalmente dice ahora sí, tiempo total de conducción en el corazón. ¿Cuál es? ¿Cuál es, jóvenes? Tiempo total de conducción en el corazón. ¿Sería punto 22, doctora? Así es, Mesli. No puedo decir punto 21 como viene en el ventrículo izquierdo, perdón, en el derecho, porque si digo punto 21, parte de los miocitos del ventrículo derecho se van a quedar sin excitarse. Tiempo total de conducción, punto 21. Pues espero, ¿verdad? Con eso terminamos el capítulo. Eso quiere decir que el próximo lunes electrocardiograma y acabamos fisiología cardíaca. Y vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano. Yo tengo que ocupar una estrategia para que acabemos, jóvenes, esta unidad la próxima semana. Y nos queda todo lo de fisiología de la circulación. Es fin de semana. Claro, les voy a dar ahorita los resultados, pero quiero decir, es fin de semana. Por supuesto, ¿verdad? Que hay muchas actividades que hacer. Organicen su tiempo, pero de que hay que estudiar mucho de aquí en adelante, hay que hacerlo, jóvenes. ¿Por qué? Porque miren qué belleza de resultados obtuvieron en su examen. A mí hasta me emociona. Miren, vean, ¿verdad?
Vean qué maravilla de resultado. Recuerden que así es como se los presento en esta lista que tiene registrado sus datos de identificación, el correo con el que entran, y yo verifico, ¿verdad? Que es el mismo que ustedes envían. Fíjense cómo está indicado